El tema a tratar es seguridad en el paciente hospitalario. La OMS, en relación a la asistencia sanitaria, cita la seguridad del paciente como actividad necesaria de los servicios sanitarios. La combinación compleja de tecnologías e interacciones humanas que constituyen el sistema moderno de prestación de atención a la salud puede aportar beneficios importantes. Sin embargo, también conlleva un riesgo inevitable de que ocurran efectos adversos. Un 10% de pacientes sufre algún daño. Solamente se notifican el 5% de los errores según la teoría del iceberg. Los fallos de la atención sanitaria afectan a 1 de cada 10 enfermos en todo el mundo según la OMS. Lo primero es no hacer daño. Las intervenciones de atención de salud se realizan con el propósito de beneficiar a los pacientes, pero también pueden causar daño. Los pacientes sufren daño todos los días, en todos los países del mundo. Necesitamos una atención más segura. La prevención de lesiones al paciente o de eventos adversos se considera evento adverso al daño no intencionado. Por tanto, es un accidente imprevisto o inesperado que puede causar lesión, incapacidad y una prolongación de estancia en el hospital e incluso la muerte, que se deriva de la asistencia sanitaria y no de la enfermedad. Mejorar la seguridad de los pacientes viene siendo una estrategia prioritaria en las políticas de calidad de los sistemas sanitarios. La identificación incorrecta de los pacientes continúa dando como resultado errores en la administración de medicamentos, en las transfusiones de sangre y hemoderivados e intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas, etc. La identificación verbal no ofrece demasiadas garantías, ya que los pacientes pueden estar sedados, con pérdida de atención, confusos, indiferentes o simplemente incapaces de responder. Los pacientes pueden tener también barreras de lenguaje, idiomáticas, problemas de audición o ser demasiado jóvenes, aspectos todos que pueden aumentar la probabilidad de errores y alentar a la seguridad en la atención de los pacientes. Para ello, hay unos principios clave que se deben de cumplir a la hora de tener una seguridad en los pacientes hospitalarios. Una cultura de seguridad es aquella en que las organizaciones, prácticas, equipos y personas tienen una conciencia constante y activa del potencial de las cosas que pueden fallar. Tanto las personas como la organización son capaces de reconocer errores, aprender de ellos y actuar para su rectificación. Compartir información con los pacientes y sus familias abierta y libremente, ponderando con un tratamiento justo para el personal cuando sucede un incidente. Todos los incidentes están también relacionados con el sistema en el que las personas están trabajando. Estudiar qué es lo que falló en el sistema ayuda a las organizaciones a aprender lecciones que pueden minimizar las posibilidades de recurrencia del incidente. El modelo Rison se explica como un peligro derivado de la comunicación deficiente y la técnica inapropiada, debido a una formación inadecuada, por lo que se produce un fallo de supervisión, dando como consecuencia errores humanos y monitorización deficiente, lo que conlleva a un daño en los pacientes. Los objetivos son mejorar en la exactitud de la identificación del paciente, mejora de la efectividad de la comunicación entre el personal sanitario, mejora del uso seguro del medicamento, continuidad y precisión de la medicación a utilizar a lo largo del proceso de atención y reducción del riesgo de infecciones relacionadas con la atención recibida. En el plan de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, que se crea en 2005, hay una estrategia o es la estrategia para la seguridad del paciente. Su objetivo es aumentar la calidad de la asistencia sanitaria, proporcionando cuidados seguros a los pacientes y disminuyendo la incidencia de los efectos adversos basados en la atención sanitaria. De soporte son los que permiten un desarrollo adecuado de los operativos. En este caso, son los generadores de la cultura de la seguridad.
y los operativos son los relacionados directamente con la atención del paciente. En otra línea, en la línea 2, se encuentra el apoyo al conocimiento y formación en la seguridad del paciente, de las comisiones de seguridad y comisiones de calidad de los centros, así como de los profesionales. La línea 3 se refiere a la creación de nodos de referencia o centros mentores de buenas prácticas en seguridad del paciente, que es el Observatorio de Salud de la Junta de Andalucía. Una línea 4 que se dedica a la identificación inequívoca del paciente y una línea 5 que lo que hace es mejorar la seguridad de los pacientes que van a ser sometidos a intervenciones quirúrgicas. La línea 6 se refiere a la mejora de la higiene de manos, entre ellas las campañas específicas de atención primaria y atención hospitalaria, con el distintivo Manos Seguras. La línea 7 está la bacteriemia cero, que es el programa para la prevención de las infecciones relacionadas con los catéteres centrales en las unidades de cuidados intensivos. La línea 8 es la estrategia de prevención, detección y actuación ante el riesgo de caídas. La línea 9 es la potenciación del uso seguro de la medicación en el ámbito hospitalario. La conciliación de la medicación, tanto en el ingreso, en el alta y tránsitos, el manejo de medicación de alto riesgo, la prescripción o electrónica, criterios de seguridad, el registro de los medicamentos administrados, tanto la identificación del paciente y del fármaco, y los medicamentos con nombres o apariencia similar. La línea 10 se decanta por la potenciación de uso seguro de medicación en pacientes en la comunidad. La línea 11 se refiere al análisis y evaluación de los puntos críticos de riesgo en atención urgente y emergente. La línea 12 habla de la seguridad en la interfase atención hospitalaria-atención primaria, que entre otras cosas se refiere a mejorar la comunicación en la transición de pacientes entre servicios hospitalarios al alta, en traslados de centro, etc. Mejorar la comunicación en la transición de pacientes entre los distintos turnos de profesionales y mejorar la comunicación con los pacientes y familiares. Y por último, la línea 13 se refiere a la estrategia de seguridad en la hemovigilancia. Los principales puntos críticos de la Junta de Andalucía son la ausencia de cultura de seguridad y calidad, ausencia de información y sistemas de registro y análisis de incidentes y resistencia y débil compromiso entre los distintos colectivos profesionales. La ceguera de los profesionales se refiere que hay que reconocer los efectos adversos y los eventos adversos. También hay que percibir con qué frecuencia y con qué gravedad se dan en cada servicio y tomar medidas para poder prevenirlo. Hay una falsa creencia de los directivos que es que los errores lo cometen los incompetentes. La unicausalidad y la complejidad aumentan la fiabilidad. La falsa creencia del elevado coste a corto plazo de la seguridad y que ejecutarla es algo muy complejo. Por ello, se deben hacer unos cambios necesarios, de la atención centrada en el profesional a la atención centrada en el paciente, de una práctica clínica individual a una práctica clínica en equipo, del miedo de los profesionales a la seguridad y a la serenidad, del secreto y del silencio a la transparencia y la información, de la culpabilización a los análisis y sistemas y de la humillación al respeto mutuo. Cambiar la cultura de la seguridad en el paciente es cambiar la cultura punitiva y de culpabilización al profesional por sus errores y fallos personales por la cultura que todo error se considere una oportunidad para mejorar el sistema y para evitar el daño a los pacientes. Hay varias propuestas a nivel regional, entre ellas las estrategias para la seguridad del paciente. Entre ellas tenemos la identificación de pacientes con la pulsera identificativa, una cirugía segura,
la higiene de mano, la bacteriemia cero, las caídas, el uso seguro de medicamentos y la seguridad en la interfase de atención hospitalaria, atención primaria y la hemovigilancia. Vamos a dirigirnos ahora a ver el protocolo de identificación de pacientes con las pulseras identificativas. El propósito de este protocolo estándar es un método uniforme de identificación de pacientes en nuestra institución que garantice que la prestación que se brinda sea al paciente correspondiente. Debe ser cumplido en forma obligatoria en todo paciente hospitalizado, que incluya a pacientes adultos, a recién nacidos, a pacientes pediátricos. Además, se identificarán los pacientes ambulatorios sometidos a procedimientos invasivos, como el hospital de día, y pacientes que ingresen en la unidad de observación de urgencia. Los objetivos que se proponen son conocer en todo momento la identidad de los pacientes atendidos en el centro, con la finalidad de reducir el riesgo potencial de confusión y facilitar el conocimiento por parte de todos los profesionales que participan de la asistencia, de aquellos factores personales del paciente que puedan suponer un riesgo para su seguridad. Para ello se utilizan las pulseras de identificación del paciente. Estas pulseras son de polietileno sin látex, imprimible por impresión térmica directa, con un cierre adhesivo resistente al agua, alcohol disolvente y jabón. El procedimiento se va a describir de la siguiente manera. Hay una población diana, todos los pacientes adultos y pediátricos hospitalizados, todos los pacientes ingresados en la observación de urgencia, todos los pacientes que van a ser sometidos a intervenciones quirúrgicas en un régimen ambulatorio y todos los pacientes ambulatorios sometidos a procesos invasivos, en el caso del hospital de día. La identificación del paciente adulto y pediátrico será responsabilidad del administrativo del Servicio de Admisión, Urgencias y de Atención al Ciudadano. Deben de colocar la pulsera de identificación, garantizando que todos los pacientes que ingresen en las distintas unidades o acudan al servicio de urgencia con ella. Previamente se informará al paciente y a sus familiares de cuál es la finalidad y su significado. Para la comprobación de los datos se solicitará la documentación que lo acredite, tarjeta sanitaria, DNI, etc. En caso de que el paciente no pueda ser identificado en un primer momento, se colocará la pulsera con la etiqueta desconocido, el sexo y el número de orden en la llegada a urgencia. Si el paciente o familiar se niegan a que el primero lleve la pulsera identificativa, se les explicará la importancia de esta medida en cuanto a facilitar su correcta identificación. Si persisten en su decisión, no se le colocará y se anotará en la historia clínica la decisión de este paciente. Siempre que sea posible, la pulsera se colocará en la muñeca derecha. Cuando no se pueda, se colocará en la otra muñeca o en los tobillos en último extremo, dependiendo de las necesidades del paciente. Cuando por motivo de algún procedimiento diagnóstico o terapéutico sea necesario retirar las pulseras, estas deberán ser colocadas al finalizar el mismo, por la misma persona que las retiró, para que el paciente en todo momento siga identificado. Si el paciente lleva alguna pulsera u otro objeto que pudiera impedir o limitar la correcta visualización de la pulsera identificativa o los datos de ella, o que pudieran inducir a error, se les informará de la necesidad de retirarlos durante el tiempo que permanezcan en el centro. En los servicios clínicos al ingreso del paciente o en la primera atención, se verificarán que estén con el brazalete y los datos correctos. Si no es así, se procederá a instalar el brazalete solicitándolo al servicio de admisión. Esta actuación corresponderá a la enfermera referente del paciente y esta actuación formará parte del plan de acogida del paciente. Se debe registrar en la hoja de valoración de enfermería la colocación de la pulsera y la verificación de los datos en ella contenidos.
En cuanto al recién nacido, vamos a identificarlo de la siguiente manera. Todo recién nacido debe ser identificado al nacer con su brazalete que contenga los siguientes datos: nombre completo de la madre, fecha y hora del nacimiento, sexo del recién nacido, y la identificación corresponderá al servicio de enfermería. Vamos a seguir comentando sobre la verificación de la identificación. Además de la comprobación inicial, se deberá volver a comprobar la identificación del paciente por parte de cualquier profesional, sanitario y no sanitario, de forma previa a las siguientes situaciones o actuaciones. Cuando administramos todo tipo de medicación, ante las transfusiones de productos sanguíneos, los procedimientos diagnósticos o terapéuticos invasivos que vaya a sufrir ese paciente, los procedimientos radiológicos, las extracciones analíticas o recogidas de muestras biológicas, recibir al paciente en quirófano o en reanimación, al ser sometido a anestesia o cirugía, cuando se traslada o recibido en otras unidades, cuando se traslada en ambulancia y siempre que el paciente abandone la unidad acompañado de un celador. ¿Cuándo debemos de reponer las pulseras? Habrá unas causas. La pulsera debe ser reemplazada en las siguientes situaciones: si existe cualquier duda en lo que se refiere a la información en ella contenida o si es ilegible, si está rota o deteriorada, porque los datos sean erróneos, por una necesidad asistencial, la pulsera impide la realización de algún procedimiento, si el paciente viene de quirófano sin pulsera, si el paciente se la ha quitado, la ha perdido, o si el paciente no la tiene. Las nuevas pulseras deberán ser solicitadas al servicio de admisión. En definitiva, todo personal que detecte la ausencia de pulsera identificativa en un paciente comunicará el hecho a la enfermera responsable de su atención en ese momento, quien solicitará su reposición. Hay un procedimiento por el cual se debe solicitar las pulseras. Se pueden solicitar bien vía telefónica, dando los datos del paciente, las razones de su reposición y la persona que lo solicita, y la reposición sería a cargo del celador de planta en el turno de mañana y el celador de urgencia en los turnos de tarde-noche. ¿Cuándo se debe retirar una pulsera? La pulsera de identificación será retirada y desechada en caso de que haya una alta hospitalaria, por el técnico de cuidado registrándolo en la historia, o de función del paciente, que no hará falta retirarla. Por una intolerancia, por razones de alergia, se dejará constancia en la historia clínica. Por una necesidad asistencial, por escayolas, cirugía, implantación de vía, y se solicitará una pulsera cambiando la ubicación de ella. Y por negativa del paciente, deberá haber otro testigo de la negativa, dejando constancia en la historia clínica y comunicándolo a la supervisora. Vamos a ver ahora la cirugía segura. Cómo podemos realizar una ruta quirúrgica segura para no cometer ningún efecto adverso y ningún error. La seguridad clínica es un componente importante dentro de la calidad asistencial. El establecer unos sistemas de registro y notificación de efectos adversos permite conocer e identificar dichos problemas, así como establecer áreas de trabajo con el fin de enumerarlos o eliminarlos. El listado de verificación de seguridad quirúrgica es una herramienta creada para reducir el número de errores y complicaciones resultantes de las intervenciones quirúrgicas. Los objetivos son profundizar en el conocimiento acerca de la seguridad del paciente mediante el análisis de errores, incidentes y eventos adversos. Mejorar la seguridad y disminuir la incidencia de eventos adversos en el área quirúrgica. Incrementar factores que mejoren la seguridad del paciente. Detectar y abordar precozmente los eventos adversos.
establecer sistemas de vigilancia y protocolos de la actividad quirúrgica y promover la cultura de la seguridad en los profesionales sanitarios que trabajan en el área quirúrgica. A día de hoy, todos los profesionales de nuestra área quirúrgica conocen los distintos registros de seguridad del paciente, lo que ha facilitado la detección precoz de eventos adversos y su notificación vía informática. La cultura sobre seguridad del paciente debe de ser una línea prioritaria en la política sanitaria y su aplicación a la práctica sanitaria diaria, una responsabilidad de los profesionales. Existe una educación en cultura de seguridad del paciente e implicación de todos los profesionales del área quirúrgica, favoreciendo la detección precoz de errores y evitando que estos lleguen al paciente. Este mayor grado de sensibilización ha promovido la difusión de buenas prácticas en lo que debe de ser una línea prioritaria en el funcionamiento de cualquier institución sanitaria en la actualidad. Es de especial importancia facilitar a los profesionales mecanismos que permitan la identificación de errores humanos y fallos del sistema. La información registrada debe de servir para que se adopten medidas dirigidas a evitar errores y mejorar los resultados de práctica de nuestra actividad diaria. Otra de las técnicas que debemos utilizar para la seguridad del paciente es la higiene de manos. La limpieza de manos es la realización de la higiene de manos con el fin de eliminar suciedad, materia orgánica o microorganismos mediante una acción física o mecánica. La higiene mecánica es un término genérico que se refiere a cualquier medida adoptada para la limpieza de manos. Los productos más utilizados son los jabones antisépticos y las soluciones alcohólicas. Las indicaciones de la higiene de manos son las siguientes. Antes de un contacto directo con pacientes, antes de insertar cualquier catéter intravascular central, antes de insertar los catéteres urinarios, vasculares periféricos, etc. Después de tocar piel intacta, después de contactar con líquidos orgánicos, secreciones, membrana mucosa, piel no intacta, vendajes de heridas, etc. También debemos hacerla después de tocar objetos situados cerca del paciente, entre diferentes tareas del mismo paciente y tras la retirada de guantes. Cuando las manos están visiblemente sucias, lavar primero con agua y jabón. Mantenimiento higiénico del catéter. La Bacteriemia Cero es un proyecto que ha creado una red que se extiende a cada comunidad autónoma y a cada hospital. Cada UCI tiene su responsable, cuyas funciones son buscar aliados, evaluar la cultura de la seguridad, un despliegue de ese proyecto que va a dar como consecuencia la seguridad del paciente, unos paneles, una adaptación logística, los catéteres, la clorexidina, los registros de bacteriemia diario, la coordinación médico-enfermería, etc. La promoción de cultura de seguridad y la clasificación de problemas frente a la seguridad. Otro punto importante en la seguridad de los pacientes hospitalarios son las caídas. Es un problema muy común y persistente. Más del 84% de todos los eventos adversos en pacientes hospitalarios están relacionados con las caídas. Tienen graves consecuencias físicas, psicológicas, repercusión social y económica y una gran elevada mortalidad. El problema es no identificar a estos pacientes y no tipificar el riesgo de intervenciones oportunas, por lo cual esto da lugar a unas situaciones de riesgo gravemente lesivas para el paciente y la comunidad. Hay unos factores extrínsecos a la persona, que son los riesgos ambientales generales, como la iluminación, los suelos, todo lo que tiene que ver con el entorno, los riesgos del entorno, de la unidad asistencial en la que están, la altura de las camillas, etc. Hay otros riesgos del entorno que es respecto al paciente, que es el calzado que lleve, la ropa inadecuada. Y otro riesgo del entorno es la evacuación, transferencia, la movilización de ese paciente de una cama a una silla, etcétera, etcétera. Y los factores de tipo social, que son la capacitación de red
de apoyo, es decir, el cuidador, qué formación tiene con respecto a esa movilidad de ese paciente, etc. Hay factores predictivos del riesgo de caída. Toda persona, entre ellos están toda persona que tenga una movilidad limitada, alteración del estado de conciencia mental o cognitiva, necesidades especiales de aseo, sobre todo las incontinencias, tanto urinarias como fecales, los déficits sensoriales y las historias de caídas previas en los últimos 12 meses. También la medicación de riesgo que puede dar lugar a caídas y la edad menor de 5 y mayores de 65 años. Otro de los factores importantes a tener en cuenta en la seguridad hospitalaria de los pacientes es la prevención de errores de la medicación. Debemos promover y desarrollar el conocimiento y la cultura de la seguridad. Diseñar y establecer sistemas para la comunicación de los incidentes e implantar prácticas seguras que contribuyan a la prevención de errores. En resumen, debemos establecer un sistema de evaluación y mejora de los procesos donde estén implicados los medicamentos con el fin de identificar los puntos de riesgo, implementar las estrategias de seguridad y evaluar los resultados. El último punto a tratar en la seguridad del paciente hospitalario es la hemovigilancia, la estrategia de seguridad en hemovigilancia. El objetivo fundamental que persigue un sistema de hemovigilancia es aumentar los niveles de la calidad y seguridad en la transfusión sanguínea que proporciona beneficios tanto a los receptores de los productos hemoterápicos como a los donantes de sangre. Esta seguridad viene dada sobre todo por la identificación de los pacientes y la comprobación de las pulseras de hemoderivados.